Bueno, pues estamos aquí con Carla Bella. Carla Bella es, para mí, es una aventurera, es una mujer inconformista y que sobre todo sabe escuchar a su propia voz y a su corazón, a pesar de que el mundo y la sociedad, pues muchas veces grite en la dirección contraria. Así que, Carla, sabes que me hacía muchísima ilusión tenerte aquí en el podcast conmigo. Muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que, bueno, nos seguimos desde hace bastante y era una reunión que tenía que pasar en un momento u otro. Y mira, justo me pillas en casa preparándome para la próxima, así que era el momento ideal. Bueno, pues de eso vamos a hablar aquí un poquito, porque ya cuando vi que te lanzabas otra vez a la aventura dije, vale, esto hay que contarlo y se tiene que saber, porque ya te digo que yo por ti siento admiración y a mí me inspiras un montón. Así que bueno, para que te conozcan un poquito, empiezo con la pregunta más odiosa de todas, pero que a mí me gusta mucho, que es, ¿quién es Carla Bella? ¿Cómo te defines tú? La verdad es que me cuesta muchísimo definirme y a lo mejor me pillas hoy que me defino de una manera y mañana me defino de una manera completamente contraria. Y también me gusta encontrarme en estas como, eh, bueno, que hoy hace 2 meses era una chica trabajando en una empresa tecnológica en Francia, aprendiendo un idioma nuevo y además en un país donde se me consideraba pues un poco calladita, siempre con su libro, no sé qué, cuando en verdad en España me ves aquí, soy extrovertida, podríamos decir divertida, aventurera bueno, inconformista y tal. Entonces al final es un poco difícil poner tantos adjetivos en una persona, pero en sí se tuviera como que acotar un poco, pues una gran amante de los viajes, de los deportes, de la aventura y sobre todo también yo creo como de inconformista, del challenge. Siempre lo que me tira muchísimo es algo que creo que a lo mejor no puedo hacer, pero casi sí puedo. Eso es como lo que me motiva en la vida, decir, venga, va, pues probemos, vamos ahí. Me encanta. Pues bueno, de hecho, por esa parte inconformista, yo creo que haces las grandes locuras y aventuras que haces, ¿no? Y de las que vamos a hablar. Y bueno, me voy a pegar un saltito en el tiempo y me voy a ir directamente a 2019. En 2019, Carla, terminas la carrera y bueno, y en ese momento pues entras ya un poco a pensar, ¿no? En qué es lo que me toca hacer, qué es lo que la sociedad me pide ahora que haga. Y te planteas el, pues ya va siendo hora de buscar un trabajo de verdad, de asentarme y de ser una persona normal, ¿no? Porque hasta ese punto pues a lo mejor no te considerabas tan normal. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando tienes ese pensamiento de, bueno, ¿ahora qué? Ahora toca ser normal. ¿Qué hacemos con esto? Total, la verdad es que ese sentimiento es un sentimiento que he tenido en toda mi vida. O sea, yo al final soy alguien que hago locuras así porque estoy conteniendo estas ganas de no ser normal toda mi vida. O sea, yo al final, si me ves en el día a día, soy la buena estudiante, la que todo dice que sí, conformista, todo me va bien, tampoco, tengo opiniones fuertes, pero en el fondo siempre intento, pues no, que nadie se enfade, que todo vaya bien, tener buenas notas, ser cómoda, una persona cómoda de estar a mi lado, pero de vez en cuando, entonces, por ejemplo, me cuesta a lo mejor saber qué me gusta de verdad, porque como no hay muchas voces en mí que digan algo que no sea tú sé normal, tú sé tranquila, tal y cual, de repente si me viene una y me dice a los 18 hay que irse a la India, como no tengo muchas y es esta la que me habla, digo, es que esta hay que hacerle caso. Entonces yo hice la carrera, pero a la que tenía suficiente dinero, pues ya me iba a viajar y tal. Hice un año en Australia porque gané pues una beca para estudiar ahí, hice las prácticas en Nueva York, también como trabajando, y era como, la carrera me gusta, sé que es lo que a la gente le gusta que me guste, por lo cual yo digo que vale, la carrera la hago, pero ¿cómo puedo hacerlo para que yo también esté feliz y contenta mientras lo hago? Pues estudiando un año en Australia, haciendo las prácticas en Nueva York, cada verano yéndome a hacer pues un voluntariado aquí o trabajando en un hostal en Tailandia o cosas así. Claro, esto en 2019 acabó el máster, se acabó, ya no hay más prácticas, ya no hay más años becada en no sé dónde, ya realmente es ponte a trabajar. Todo el mundo contentísimo a mi lado, como qué bien, se ha acabado Carla Loca. Y entonces fue cuando dije, Tú pensando, no sabes la que se os viene encima, si os claro, pensáis que y yo ya lo pensaba, termináis. digo, esta gente tiene razón, se acabó. Y entonces les dije, vale, sí, sí, lo sé, estoy un poco loca, hasta ahora he estado un poco loca, toca centrarse, dejadme hacer una última, os juro que es la última
y de aquí ya me centro, pareja, todo lo que queráis. Y bueno, al final pues tiro por la culata, hice una que fue loquísima, que fue lo que yo considero es el gran último viaje y bueno, como sabemos a día de hoy, 2023 no fue el último. Pero Ni bueno, probablemente el que viene ahora lo sea. Pero bueno, antes de meternos con el que viene ahora, porque el que hiciste me parece una locura. Tu forma de viajar no tiene mucho que ver con lo que se suele entender por viajar, y ahí volvemos a destacarla, que no es muy normal. Y dijiste, voy a hacer un último gran viaje, pero lo voy a hacer a mi manera. A ver, ¿cómo fue esa manera? vale, en sí la idea surge un día en Laos, en uno de estos viajes que hacía yo en veranos de universidad, donde un chico propone así, ¿no? Suelta al aire. ¿Creéis que es posible ir en autostop como desde la punta más al oeste hasta la punta más al este de lo que es el continente europeo y asiático? Y lo dijo jajaja, jijiji, y yo ya tiquití, tiquití, y a lo mejor estuve 3 años que iba pensando, es posible porque está el Mar Caspio y no sé qué. Entonces cuando yo dije, último viaje, dije, ya está, va a tocar, porque como te he dicho antes, a mí un challenge, lo que es eso de decir un desafío, me flipa. Entonces dije, ¿se puede? Total, que y decidí irme desde Barcelona, que es de donde soy, hasta Vietnam, como de punta a punta. Podría haber ido como directamente ya a Portugal y hacerlo aún más heavy, pero bueno, ya era bastante bestia. Hice Desde la puerta de Barcelona, tu casa ya estaba bien el viajecito, sí. literal, sí, sí. Y nada, me cogí pues todo lo que necesitaba para ser completamente independiente, aparte de pues que hacía autostop y en cuanto a transporte, pues sí que necesitaba gente, pero bueno, mi tienda de campaña, mi saco para todos los tipos de temperatura, porque claro, estaría tanto en Italia, también en las Dolomitas, después en Albania, que haría más calor, después también estaría por Rusia, por Mongolia. En el fondo necesitaba todo tipo de equipamiento en cuanto a cómo duermo y también a cómo me visto, pero una mochila que yo pueda llevar sola, es decir, no puedo llevarme todo el armario. Entonces, realmente, bueno, había muchísimo ahí en cuanto a planning, fue mucho más difícil de lo que esperaba, la verdad. Fue más difícil planearlo casi que echarme a la aventura. De hecho, ahí en esta parte de la logística, es que me parece súper interesante, porque claro, tenías que llevarlo todo contigo. Todo. ¿Cuánto peso llevabas en esa mochila? 13 kilos, que tampoco es mucho. No es tanto, pero claro, me imagino que lo llevabas todo contigo siempre. Cuando llegas a un sitio te tienes que quedar. ¿Dormías mucho a la intemperie o según el lugar sí que buscabas más alojamientos? La verdad es que depende de los países, pero muchas veces la gente me invitaba a dormir en sus casas. Y eso hay que decir que viajar como mujer tiene muchas cosas negativas y tiene alguna positiva. Lo típico de hombre en autostop, con barba, a lo mejor que ya lleva 4 días durmiendo en la intemperie, da mucho más miedo, y la gente me lo decía, que una chica, que yo de miedo, pues, va a costar más, seguramente, ¿no? Porque yo realmente, en plan, no me pongo en la cartera y estoy así con una barba de 4 días, seguramente me vayas a coger mucho menos. A mí, así, no sé qué, es posible que a lo mejor pienses que es más fácil hacerme daño, pero también para esa gente, que es la gran mayoría, o me encontré la gran mayoría, de ayudar, ay, bueno, pues vente a casa, te cocinamos, te dejamos dormir, aunque sea con la tienda en el jardín. Eso me pasó, es que te diría que casi cada día. Había días donde decías que quiero leer tranquila. O sea, es que había tanta amabilidad de gente que me decía, pues quédate o quédate 3 días, te damos de comer. La verdad es que era brutal. Entonces yo dormía bastante en la intemperie, pero casi cada día tenía la oportunidad de dormir en casa de alguien o en el jardín de alguien o en iglesias o en templos, muchísimas oportunidades así como de estar un poco más como cobijada y un poco más protegida. Guau, esto me parece un melonazo porque sobre todo hay mucho miedo a viajar sola, pero es que si el miedo que ya hay a viajar sola se le suma que estabas haciendo autostop, es decir, que te estabas metiendo en el coche de personas que no conoces de absolutamente nada, que te podrían llevar a donde quisieran llevarte, ¿no había sensación de miedo? ¿Tuviste alguna experiencia que sí que tuvieras las alertas un poquito más encendidas? O sea, ¿cómo se gestionaba esta situación? La verdad es que yo no tenía mucha sensación de miedo. También tengo que decir que Carla 2019 a Carla 2023 he cambiado. O sea, estoy experimentando ahora que estoy a punto de irme el miedo un poco por primera vez. O sea, realmente creo que tampoco quiero echar un mensaje de hazlo, porque creo que sí que es un poco locura, porque creo que puede ser peligroso. Yo iba con un anillo falso de casada, que creo que podía dar ese mensaje, ¿no? Bueno, mi novio me espera en la ciudad a la que me estás llevando. Entonces,
sí que había pues ciertas precauciones. En sí no pasé mucho miedo, tuve como 2 malas experiencias con el autostop. Todo lo demás fueron experiencias bastante, bastante buenas. Y también hay como este estereotipo que tenemos del camionero tal y cual, la de conversaciones profundas, interesantísimas que tuve con camioneros croatas, bueno, de todo el mundo, fue brutal. O, por ejemplo, en Albania, con hombres mayores que me llevaban, o sea, ellos me decían, esto es mi casa, comíamos y me seguían llevando a lo mejor 100 kilómetros más por la conversación que no teníamos porque no hablábamos el mismo idioma, pero por la compañía, o sea, realmente sí, había una parte de miedo, alguna experiencia mala, pero así a gran escala, todo experiencias brutales y de mucha humanidad realmente, y tanta humanidad como alguien puede dar. Por ejemplo, para un camionero que está muy acostumbrado a estar en carretera siempre, darme 1 kilo de mandarinas y sin conocer el idioma, simplemente como empujarlas hacia mí diciendo, para ti, es su gesto bueno, todo lo que tengo te doy. Y para otros, pues grandes casas, he estado, claro, desde camiones hasta coches que tenían respaldos con masaje y tal y cual. O sea, al final probé todo tipo de automóvil, fue brutal. Wow. Me he quedado, tenía la siguiente pregunta, pero has dicho lo del coche con el masaje y me he quedado pensando en cómo sería eso. Sí, 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 brutal. De los, bueno, la cantidad de países por los que has pasado, ¿cuánto tiempo tardaste en completar esa ruta? ¿Cuánto tiempo 7 tardaste en meses. llegar? 7 meses de Barcelona a Vietnam. ¿Cuántos kilómetros hay ahí? Son muchos, la verdad es que ni los conté. Me salté China porque no me dejaron entrar. O sea, de Mongolia pasé a Vietnam en avión. Porque bueno, me quedé en Mongolia esperando la visa, pero justo empezaba el COVID y yo creo que ya China no dejaba entrar a mucha gente. Entonces a mí me denegaron la visa. Entonces hice hasta Mongolia, pero hasta ahí ya es un montón. También te digo que si lo quieres hacer rápido, lo haces rapidísimo. Porque en camión es pi, pi, pi. Al final había momentos que decía, bueno, señor, déjeme aquí ya, por favor, que quiero seguir viendo este país. Porque al final, si no, claro, el camionero hace carretera y manta y tira muy, muy rápido. Lo que pasa es que tenía que cruzar, pues a lo mejor quería hacer un poquito de desviamiento para ver algunos países que me hacían especial ilusión o algún monumento o tal, pero si no se podía hacer bastante más rápido. Fueron muchos, muchos kilómetros. Y Claro, claro, llevabas pasaba tu mapita, ¿no? O sea, tenías un poco la idea de qué sitios querías ir, dónde todo. querías parar y te Sí, quedabas a lo mejor en una ciudad un ratito más largo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Y por ejemplo, bueno, y también era muy flexible. En el fondo, lo malo de viajar sola es, bueno, pues la soledad, por ejemplo, o bueno, ese sentimiento de inseguridad y tal, pero lo bueno es que en el fondo solo dependo de mí para tomar decisiones. Y como te decía antes, yo soy alguien que busca como el camino de la menor resistencia. No me gusta enfrentarme, eso es, por ejemplo, la asertividad es algo en que yo veo vídeos tuyos y tal y digo, es que hay ciertas cosas que aún me falta muchísimo para aprender y al viajar sola no me pongo en ese tipo de conflictos, nunca tengo que decirle a mi pareja, oye, ¿qué quieres hacer esta noche? Solo estoy yo para decidir qué hago esa noche. Entonces al final pues me quedo tantas noches en Armenia, me quedo ahí tantas noches y como que, bueno, no pasa nada. Puedo estar mucho más en sintonía con lo que me dice el cuerpo, si el cuerpo me dice, oye, hemos tenido una mala experiencia, me quedo 3 días en un hostal, estoy tranquila o me apetece socializar, también lo puedo hacer sin que nadie me diga, oye, va, toca irse, ¿sabes? Eso eso es está muy bonito porque hay mucha escucha interna. total. Te quería preguntar, esto es una curiosidad que tengo yo, ¿qué país te ha tocado más la fibra? ¿Qué país o qué países sí, te han emocionado más y por qué, ¿no? ¿Por la gente o por cosas que has visto? Mm. ¿Qué momentos destacarías? Me cuesta muchísimo. Te voy a decir solo de este viaje porque si empezamos a mirar países que he visto antes, es que no Solo de acaba. este viaje. No nos salgamos de aquí que si no. Vale, Total, vale. pues de este viaje yo te diría que Mongolia. En Mongolia pasé, o sea, hay una palabra para definir este síndrome, que es el síndrome de Stendhal, que es como el shock que la belleza de la naturaleza puede crear en una persona. Y en sí, para mí, la manera como más significativa de expresarlo es cuando ves lo pequeño que es el diccionario o lo pequeñas que son las palabras, cuando hay una belleza tan inhumana que no puedes explicarla, que no hay palabras. O sea, yo puedo a lo mejor intentar decirle a mi madre, que la llamo mucho cuando estoy viajando, he visto, y es que bueno, inserta frase en blanco porque no te lo puedo decir, porque me quedé sin aliento, me quedé sin nada, además a menos 36 grados, por lo cual todo es tan extremo que bueno, yo en Mongolia realmente creo que
sentí algo, no sé, fuera de lo humano. O sea, realmente me quedé sin palabras, sin aire, delante de la belleza de esa naturaleza. Entonces te diría, lo primero, Mongolia, me pareció realmente de otro mundo, impresionante. Y lo segundo, te diría Uzbekistán, más que nada porque no estaba en mi mapa, sí que yo lo tenía todo planeado. Ya te digo, hacía 3 años que yo miraba este viaje y tal. Entonces, Kazajstán sí que tenía pensado pasar, pero Uzbekistán no. Pero conocí a una chica de Australia en un hostal en Kazajstán y dijimos, oye, ¿por qué no vamos a Uzbekistán? Uzbekistán es un país que acaba de abrir fronteras y no está muy, bueno, no hay mucho turismo y se nota. Porque les hace una ilusión brutal que vengas, porque tienen mil ganas de enseñarte su pan, sus ciudades, sus casas, su lengua, y vi ahí realmente una amabilidad brutal y una pureza, aparte de que los paisajes, los templos, la cultura, bueno, me pareció brutal. Así que por naturaleza y tal te diría, Mongolia me dejó sin palabras y Uzbekistán me dejó sin palabras en cuanto a amabilidad y a calidad humana. Qué bonito. Pues me los apunto los dos 100% muy para, recomendables. para poder visitarlos en algún momento de mi vida. Y bueno, y final de trayecto fue Vietnam. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo sentiste esa llegada? ¿Cómo sentiste el decir, pues ya está, aquí se ha acabado mi viaje? ¿Cómo fue eso? Claro, fue un poco, bueno, de todo el hype, ¿no? Que yo estaba como creciendo, ¿no? De repente, claro, mi último país en autostop es Mongolia. Además me encuentro con unos chicos madrileños que están haciendo Madrid-Mongolia en un, no sé, en un Panda del 89 y bueno, tenemos una conexión brutal. Uno de ellos me regala una guitarra. Bueno, es como algo brutal. Ya te digo, Mongolia fue como brutal, ¿no? Y en ese momento intento entrar a China para seguir mi viaje y no puedo a menos 36 grados, esperando en el tal, no sé qué, ahí es como que todo mi hype cae en picado, decido volar a Vietnam como para dar por acabado lo que yo había dicho que haría, y entonces llego a Vietnam un día antes de fin de año pensando, ¿sabes? O sea, no hay que olvidar todo lo impresionante que he hecho, y en el fondo, pues mira, si al final no podía seguir, pues era brutal lo que había hecho, pero me quedo como, no, 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 ya, o sea, esto no se puede acabar aquí, esto tiene que seguir de una manera también igual de épica. Y fue ahí donde decidí, vale, vuelvo, pero vuelvo en bicicleta. Y ahí ya fue cuando empezó pues la segunda parte de ese gran último viaje que parecía que no iba a terminar nunca. Que porque pilló el COVID, pero si no, yo creo que llegas en bicicleta a Barcelona y dices, y ahora en barco Totalmente, totalmente, ahí me no voy sé al cómo lo hubiéramos siguiente. parado. Vale. Bicicleta de Vietnam a Barcelona. La idea. Llegas con una maleta de 13 kilos, no nos olvidemos, a Vietnam. ¿Cómo te preparas estando en Vietnam sin tener una bicicleta? Uy, Uy, sí, ya ahora está, sí. solucionado el problema. ¿Cómo te preparas estando en Vietnam sin una bicicleta, con una maleta de 13 kilos para decir, y ahora vuelvo en bicicleta? O sea, ¿cómo se hace esto? Eso digo yo, porque yo ahora flipo, porque yo ahora estoy preparando un viaje que en el fondo no es tan extremo, o al principio sobre todo no es tan extremo, y pienso en la Carla que en 2019 preparó desde Vietnam sola eso y digo, tía, ¿cómo lo hiciste? Pero yo creo que al final la resiliencia del ser humano, ¿no? El decir, pues por mis ovarios, pues así, en el fondo realmente, o sea, pues estuve yo creo 2 semanas en Vietnam hablando con gente, hablando con Ana Zamorano, que es una ciclista que ha hecho viajes en bici, es española, bueno, es una crack brutal. Entonces me leí literalmente, yo creo, pues desde su primer post en Instagram hasta el último, todo, viendo más o menos pues qué decía, cómo yo podía pues adaptar lo que ella había preparado desde Barcelona, yo en Vietnam. Y bueno, pues fui haciendo y al final dije, bueno, al final es salir y si van saliendo cosas que tengo que mejorar y tal, pues ya por el camino las voy a ir arreglando. Pero yo creo que esa falta de miedo ahora no la tengo. O sea, ahora yo realmente estoy como al detalle, es no quiero que me falte, esto es tal. Entonces yo realmente creo que hubo una parte ahí que fue como de pa'lante y ya veremos. También te tengo que decir, en Vietnam había ya viajado bastante y como que confiaba muchísimo en que la gente te ayuda un montón. Sabía que si me pasaba algo, sacaba el dedo y yo en autostop ya lo había hecho. Por lo cual no podía ir tan mal, ¿sabes? No hace frío, en el fondo era más o menos seguro.
Pero sí, a día de hoy que estoy haciendo lo mismo que hice en Vietnam en 2019, digo, pero qué tía tan loca, que se tiró ahí sin saber ni pedalear, puso todo lo que tenía en una mochila, en unas alforjas y para adelante. Pero bueno, al final pues fui aprendiendo y ya está. Y con la ropa de invierno, y con la tienda de campaña, y con tu cocinita, todo Sí, metido en alforjas, sin haber pedaleado, te compraste una bicicleta en Vietnam, sí, sí, una sí, sí. bicicleta de paseo, me imagino, o Bueno, sea, en Decathlon, porque tienen Decathlon ahí, primero intenté de segunda mano, porque soy una loca de todo de segunda mano. Por ejemplo, ahora mi viaje lo estoy haciendo todo por Wallapop, por Vinted, todo segunda mano. Aquí, claro, tengo la tranquilidad de que estoy en casa de mis padres y puedo pues mirar en internet qué es lo que quiero comprarme. Entonces, ver si lo encuentro en Wallapop, comprarlo, ir a buscar realmente, o sea, es project management total. Ahí no, ahí fue más pues Decathlon y bueno, una bicicleta sin más. A día de hoy, o sea, hoy iré con una bicicleta bastante mejor que la que me llevé ahí en Vietnam. Pero bueno, que hizo lo que tenía que hacer, ¿eh? Al final sirvió. Sí, sí. sirvió y bueno, y además ese viaje se vio truncado por el COVID, que eso lo dejamos, si quieres, para otra historia. Pero bueno, me gustaría saber también de esta parte del viaje de Vietnam, desde Vietnam a Barcelona en bicicleta. ¿Qué fue quizás lo más duro? O sea, ¿hubo momentos de bicicleta que dijeras, ¿dónde me he metido? ¿Me rindo? O sea, ¿por qué hago esto? Sí, la verdad es que hubieron momentos así en cuanto a bicicleta el primer día, porque yo realmente, claro, tú pones la bicicleta y sé que tú también haces bici, Sofía, y ponle 14 kilos detrás. Para una cosa recta, ok, pero ya empieza a subir y claro, es que de Vietnam a Laos es una subida constante. Y eso de estar como subiendo y ves ahí la tal y dices, bueno, va, seguramente son 2 curvas más y no, es que no para y no para y no para. Y claro, al final es un poco duro y al final pues duermes en una tienda de campaña, no tienes la misma fuerza, si al final te invitan a dormir a casa de alguien, pues no compartes el mismo idioma, entonces te comunicas por Google Translate que no funciona muy bien tampoco, entonces se entienden cosas raras, es como que tu mente no descansa ni un momento. Cuando descansas a lo mejor pues en una tienda de campaña, en un bosque, hay monos, hay ruidos, hay, pues no sé, señales que ponen animales salvajes y tu tiendecilla, al final es como que tu mente no para, no para, no para nunca. Entonces yo creo que al principio sufrí bastante, nunca me pregunté por qué estoy haciendo esto, pero sí que vi muy claro que mi cuerpo podía seguir tirando, pero era mi mente la que me vea diciendo como, para. Entonces aprendí algo que después me ha servido muchísimo hasta para mi vida después trabajando en Francia, como a disociar un poco, y que tampoco es una cosa muy sana que yo predique que hay que hacer, ¿no? Pero a veces va bien disociar cuerpo de mente. Mis piernas podían seguir tirando, iban haciendo. Y mi mente simplemente le tenía que decir, esto en 2 horas está hecho. Simplemente a otra cosa. Piensa en tal, piensa en cuál, qué haremos esta noche, porque mis piernas pueden. Lo que pasa es que si yo sigo diciendo no puedo más, es que no puedo más, es que ¿por qué hago esto? Es que ¿por qué? Me voy como yo metiendo en ese círculo vicioso y le mando un mensaje a mis piernas de que no pueden, cuando pueden perfectamente. Lo que pasa es que estoy harta. Entonces cuando llegaba pues a ese punto donde tenía que disociar era como, en 2 horas estamos arriba, estamos viendo unas vistas brutales, esto vale la pena, dale Carla y disociaba. Y entonces a veces a lo mejor me ha pasado, ¿no? Como ahora llevaba proyectos bastante con mucha responsabilidad en Francia, en la empresa en la que estaba, y había momentos donde decía, es que no puedo más con tanta responsabilidad, con tanto no sé qué, y al final decía, disocia, en plan, pon aquí todo lo que tienes que hacer, primero esto, paso 1, paso 2, habla con no sé quién, tierra tal, coge no sé qué, haz no sé qué. Y al final me decía, en 3 días esto estará hecho. Y estaba hecho, y es verdad, como disociar un poco de esta ansiedad que a lo mejor te da pues tener una responsabilidad o tener una subida así o no saber dónde dormirás, simplemente como separar. Eso me fue muy bien cuando tenía así momentos más duros. Pero Fíjate, sí, sí. esto me parece muy, muy potente y además yo no diría tanto que estás disociando porque realmente no te estás yendo de la realidad. Lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es cambiar el mensaje que te estás dando, o sea, pasar de una Carla machacona de no puedo, de estoy reventada, de no doy a más, a decir, bueno, si es que yo sé que realmente puedo y yo sé, ¿no? Y ahí es como hablan del jinete y el elefante es la mente y el jinete es como cuando tú controlas, eres capaz de controlar a tu mente, ¿no? Y ahí es cuando tu jinete está hablando, toma las riendas de nuevo y dice, a ver,
que como poder puedes, lo que pasa que estás reventada y estás harta ya de esta historia, pero poder puedes. Sí. Tira para adelante, sigue. Yo me desconecto un poquito, te dejo hacer, ¿no? Y entonces dejas que salga toda esa potencia que tiene tu cuerpo y toda esa capacidad que tiene tu cuerpo y al final ese no puedo se convierte en un claro que puedo. Lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer y lo seguiré haciendo porque puedo. Y Claro, y eso realmente te estás reafirmando. también es lo que dices, al final no es tanto disociar completamente desaparecer del lugar donde estoy, pero sí de vivir menos, o sea, lo que está pasando ahora es duro, pero sí relativizar un poco. Que esto lo puedo ver también pues con, te deja la pareja o tienes un enfado duro con alguien querido. A lo mejor cuando estás en el momento, ¿no? Ahí metido así, que es lo mismo que estar en una subida que no para de subir, no para, no para, no para, no para, a lo mejor hay que, bueno, vale, hagamos esta subida hoy, hagamos este gran esfuerzo. Y al cabo de 4 horas, un día, no es tan importante, no es para tanto, ya lo has hecho, ya ha pasado. En el fondo, como me ha ayudado también mucho a relativizar. Un proyecto duro en el trabajo, vale, es una semana dura. Ya está, al cabo de una semana solo nos sentimos orgullosos, apuntamos una cosa más que hemos hecho en nuestro libro, en plan de, sí, logré eso, logré tal, que al final este libro, ¿no? que tenemos con todas las cosas que hemos ido logrando, súper importante, porque al final hace referencia en momentos en que digo, ¿crees que voy a poder? Cojo mi libro de las cosas que he hecho y digo, pues está lleno de cosas que he hecho. Claro que sí, tengo referencias pasadas de todas las veces que pude con 1000 cosas que me propuse. Que en el fondo eso es súper positivo para cualquier tipo de proyecto que quieras emprender, yo creo. Esto es muy bonito porque al final y se ve súper claro en lo que estás diciendo. El someterte a estas experiencias, a estas formas de viajar o de hacer las cosas diferente, al final te da una perspectiva de la vida que yo creo que te ayuda mucho a ser mejor persona, ¿no? Que se dice, o sea, a ser una versión de ti con la que tú te sientes en paz, en equilibrio y feliz de decir, bueno, pues me voy a encontrar obstáculos, porque todos lo tenemos, ¿no? Pero sé que independientemente del obstáculo, voy a enfrentarme a él y me voy a enfrentar a él de la mejor manera, ¿no? Porque ya lo he vivido viajando. Entonces, ahora te quiero preguntar, bueno, para mí viajar también es algo súper bonito y súper necesario y creo que vivimos en un planeta que me gusta mucho lo que me contabas antes porque a mí me gusta mucho visitar lugares, pero sobre todo lo que a mí me gustan son las personas y sus historias y su forma de ver la vida y su cultura y cómo sienten su fe, porque también me parece que forma una parte muy potente de cada uno, ¿no? Y con esto te quería preguntar, para estas personas que a lo mejor sueñan con viajar o sueñan con salir de la norma y hacer algo diferente y lo ven, pero no se terminan de lanzar, ¿qué mensaje lanzarías? Porque hablábamos antes de esta entrevista y me decías, y me voy a chivar, ¿vale? En la entrevista me voy a chivar, me decías, pero es que Sofía dice, si es que yo tengo miedo, o sea, yo hago cosas, pero también me dan miedo, yo no soy un ejemplo, ¿no? Y yo te decía, al contrario, tener miedo porque las cosas dan miedito y aún así tirar hacia adelante y hacerlo porque sabes que eso es algo que a ti te va a enriquecer, que te va a hacer bien y que te vibra dentro y escuchar esa voz es mucho más valiente que partir del punto de que la gente no tenga miedo, ¿no? Y alguien que no tenga miedo, pues no vamos a conectar con esa persona porque a mí no me parece real. Entonces, dicho eso, para estas personas que te escuchen, que escuchen lo que haces y digan, "Uf, qué pasada, yo no podría, pero me encantaría". ¿Qué le dirías a alguien así? Yo creo que hay dos tipos de miedos diferentes y yo creo que he sentido los dos. Yo sobre todo antes sentía el qué van a decir mis padres, qué van a decir mis amigos. Aquí como a mi alrededor no veo a nadie que esté haciendo esto. Estoy loca. Me apetece muchísimo, pero ¿por qué? Parece como que nadie lo hace, no sé si me estoy saliendo de una rueda, qué pasa si después pues no vuelvo a entrar en esta rueda, ¿no? De un buen trabajo, una pareja, un no sé qué, no sé cuántos. Este es un miedo que es el que a mí más me ha atacado y no tengo muchos consejos para la gente que tenga este tipo de miedo, porque en el fondo yo como que hago ver que sí, todo bien, uy, sí, mi trabajo en Francia, qué bien, y estaba contenta, ¿eh? Hasta que un día, simplemente por dentro, mi voz me dice, basta, o sea, basta, aquí no estamos bien, o sea, no, aquí no podemos más y salgo disparada, cuando me gustaría, pues a lo mejor haberme escuchado con más tiempo, haber pensado, oye, tal, y hacer un plan un poco mejor pensado. Para esta gente que tenga un miedo tipo el mío, solo diría, yo creo que tu voz te va a hablar en un punto en que vas a decir, basta, hasta aquí
y todo va como a ir rodado para que acabes haciéndolo. Otro miedo, que es el que mucha gente me pregunta, que yo sintonizo un poco menos porque lo he tenido menos, pero es el irme a viajar sola, ¿no? Por ejemplo, no tengo pareja y veo que la gente lo hace en pareja y yo quiero hacerlo sola, porque al final no voy a esperar a alguien para hacerlo. Ese miedo, que es el que más gente me pregunta, para empezar, cualquier persona que lo tenga me puede escribir porque yo estoy súper contenta siempre de decir, mira, pues en este hostal, si son países donde he estado, conocí a un montón de gente, en este otro me pareció que había un montón de vibra, tal y cual, pero en sí, en resumen, cuando viajas solo, por muy solo que quieras estar, no lo vas a estar. Es imposible. O sea, es que literalmente, y sé que tú también estuviste en Bali, ¿no? Hace poco. Es que hay días que yo me ponía con el libro así como diciendo, pero gente, no me hablen, quiero acabarme este libro. Pero hay como un mood de gente que está pues, en la misma vibra que tú, que quiere conocer a gente, que está en la otra punta, que hablan idiomas diferentes, que todos tienen el inglés como idioma común, que realmente hacer amigos viajando es lo más fácil del mundo. Simplemente hay que encontrar un hostal y a la hora del happy hour estar por la zona común. Y realmente es que parece muy difícil, pero es que es la cosa más fácil del mundo. Y al final mola muchísimo porque yo realmente de pequeña, y bueno, y ahora me gusta mucho leer, y lo que me gusta de leer es entender como diferentes perspectivas y opciones de vida, ¿no? Tú cuando tienes pues tu visión de vida y la de tus padres y la de tus amigos y tal, en el fondo pues es más o menos así. A la que empiezas a leer o a conocer a otra gente que ha hecho otras cosas, dices, ah, que se puede esto, ah, que esto también es una opción, hostia, que hay gente que ha hecho esto y hay gente que empezó aquí pero se fue para allá. Entonces realmente yo creo que de las conversaciones que más me han llenado en mi vida a lo mejor son pues en un hostal en Bangkok con gente que venía de Holanda, que tenía padres de no sé dónde y que decía, wow, qué apertura de mente y qué guay. O sea, realmente si alguien quiere irse a viajar solo, no hay que irse directamente en autostop, a hacer tienda de campaña no sé dónde, ¿no? Vete a un hostal, hazlo de manera social y a partir de aquí empieza a encontrarte un poco cuál es tu camino y cuál es tu manera de viajar. A lo mejor te agobia tanta gente, bueno, pues entonces te haces más parte tú sola. Pero empieza por ahí, por la parte más social, para ver que eres uno de tantos, que como tú, mil de todo el mundo y en el fondo pues te sientes identificado y lo hace todo muchísimo más fácil. Es muy guay y es mucho más fácil de lo que parece. Me parece un consejo muy, muy potente y además hay una cosa muy buena de viajar solo también, y tú esto además lo estás diciendo, o sea, lo has experimentado. Cuando estás solo, ya cuando son dos personas ya no tanto, pero cuando estás tú sola, la gente se acerca mucho más a ti, muchísimo más Total. que cuando estás en pareja. Y yo lo he visto de viajar sola y viajar acompañada, y viajando sola he aprendido el lenguaje, he compartido más con personas locales, y viajando acompañada, aunque solamente fuéramos dos, pero de cierta manera ya te cierras un poquito más, aunque tú no te quieras cerrar, pero es que el mundo ya no se abre tanto a ti y te pierdes una de oportunidades muy bonitas. O sea, obviamente disfrutas de viajar de otra forma, pero te pierdes toda esa conexión real que te da el estar sola, que como tú dices, nunca llegas a estar sola, ¿no? Sí, no, totalmente. Y además también creo que las etiquetas, que en el fondo, cuando estamos en nuestra casa, con nuestra gente, quieras que no, se nos han puesto unas etiquetas desde que somos pequeños, pues la buena estudiante, la que el tal, la que cual. Cuando tú vas con alguien de tu núcleo, sigues teniendo todas esas etiquetas enganchadas a ti. En cambio, cuando estás sola, tú puedes decir, no, esta etiqueta es que no va conmigo. O sea, yo hoy no soy la buena estudiante, soy la loca que me apetece irme a bañar a las 3 de la mañana o lo que me apetezca hacer. No hay ninguna etiqueta que sirva como barrera de lo que tú eres. Realmente ahí es una página en blanco. Entonces, tú eres un poco lo que por la mañana y sigues siendo en tu esencia tú, pero te da como eso, ¿no? Toda la libertad del mundo de ser lo que te apetezca hoy, martes a las 3 de la tarde, ¿sabes? En vez de realmente lo que la gente espera y tal. Es como que te abre muchísimo más pues, puertas a ser y a descubrir cosas de ti que dices, soy así, esto también se me puede dar bien, esto también me puede gustar, qué guay. Mola mucho porque es un autodescubrimiento súper poderoso. Me parece súper liberador ese tipo de pensamiento de decir, pues es que sigo descubriendo quién soy, ¿no? Porque como decías al principio cuando te has presentado, hoy me defino de una manera y mañana a lo mejor me defino de otra, o me dices luego a última hora del día y a lo mejor me estoy definiendo de otra manera diferente, ¿no? Y esa capacidad de decir, en esencia, yo sé lo que soy y yo escucho mi voz,
pero me permito explorar y explorarme y ver dónde están mis límites y ver qué cosas me gustan y qué no, porque muchas veces hasta que no pruebas no sabes si un camino es para ti o no, o si una cosa te gusta o no te gusta. Vale, total. Y, y nada, dicho eso, bueno, Carla, tu próxima aventura. Dinos cuál es, aunque no la vamos a desarrollar mucho ahora mismo, pero cuál es esa próxima aventura que se viene en nada, en Countdown, o sea, menos de 15 días para comenzar. Pues va a ser, voy a irme de Vancouver, en Canadá, hasta Patagonia, en Argentina. O sea, realmente, bueno, las Américas, cruzándolas de punta a punta, que mucha gente me dice, bueno, claro, haces lo fácil, vas en bajada. No, no nos equivoquemos, no hace bajada, pero bueno, sí. En sí mi sueño era Alaska, o sea, como de punta a punta realmente, pero mira, escuchándome, no me gusta, el invierno no me gusta mucho y me voy a saltar esos primeros no sé cuántos kilómetros y voy a empezar en Canadá y ya pues de Canadá pues hasta Argentina. Todo en bici, que son 20, no sé si son 25 o 23.000 kilómetros, lo cual da pues para un añito en Un bici. añito viajando, madre mía. Y bueno, esta aventura, ¿dónde podemos seguirla? Dinos a ver dónde podemos encontrarte. Aunque yo ya me he visto el primer episodio, que invita a todo el Pues mundo a verlo. me he ¿Dónde tirado, podemos encontrar a Carla? me he tirado a la piscina y he empezado un canal de YouTube, algo que me daba un miedo brutal, mucho más miedo que ir en autostop de no sé dónde a no sé dónde. Y bueno, en YouTube es Carla Bella, el canal, y después en Instagram es Carla Goes South, y también voy a estar compartiendo por ahí, pues más o menos entre Instagram y YouTube, más o menos voy a estar compartiendo algo más así del día a día, y después ya pues cosas más guays. Me he comprado un dron, voy a intentar pues aprender un poco más para hacer imágenes chulas, y eso voy a estar publicándolo más en YouTube. Pues voy a poner en la descripción de tanto del vídeo que lo subiré a YouTube como para el podcast, voy a poner la descripción y voy a poner el canal de YouTube y tu cuenta de Instagram para que puedan seguirte y acompañarte en esta aventura. Y millones de gracias por este espacio y por estar aquí y compartir todo esto que para mí era inspirador y estoy segura de que va a inspirar a muchísimas más personas. Así A que ti, millones de Cristina, gracias, un Bonnie. gustazo. Muchísimas gracias a ti, la verdad.